Hola jóvenes, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar el ejercicio de la página 13 del libro de texto de octavo grado. De hecho, ustedes no tienen todavía sus libros, pero cuando ustedes lo tengan van a poder ver el ejercicio. Este ejercicio es el que hemos estado resolviendo en la sección y hemos estado trabajándolo, y el video es con la idea de reforzar esas habilidades y reforzar la explicación si en algún momento algo hubiera quedado sin aclarar. El ejercicio dice: los datos dados a continuación corresponden a las calificaciones de matemática de un grupo de 30 estudiantes de octavo grado de un colegio del municipio de Managua. Los datos son 73, 50, 52, 76, 70, 72, 75 y así sucesivamente hasta 89. Lo primero que debemos hacer, el paso número 1, ordenar los datos de menor a mayor. Recuerden que los datos también se pueden ordenar de mayor a menor. En eso pues no hay ningún problema, pero lo que cotidianamente nosotros hacemos es ordenar de menor a mayor. Así que lo primero que hay que hacer es en la tabla desordenada de datos que nos proporcionan, buscar el número más pequeño, el número con menor valor, en este caso el 50. Colocamos el 50 en la primera posición y a continuación buscamos el siguiente, que sería 51. De hecho, el 51 se repite dos veces, así que colocamos los dos 51 que se repiten. Una vez que ya no tenemos más 51, pasamos al siguiente número, que sería 52. En este caso hay dos 52, ese que acabo de señalar y el otro 52 que está acá, precisamente a la par del 51. Entonces colocamos también el 52, después colocamos el 53 y así sucesivamente hasta llegar al último número, que en este caso sería 89. Una vez que ya tenemos los datos ordenados, pasamos al paso número 2. El paso número 2 es sencillo y es calcular el rango, la clase y la amplitud. ¿Qué es el rango? Bueno, el rango es la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Pero ¿de qué valores me estamos hablando? Entonces, ¿recuerdan la tabla ordenada? El valor máximo es 89. Entonces escribimos 89 menos el valor mínimo. ¿Quién es el valor mínimo? El valor mínimo es 50. Ahí están. El valor máximo menos el valor mínimo. Recuerden que de esto estamos trabajando con la tabla ordenada. Al hacer la resta me da a 39. Entonces ya tengo que el rango vale 39. Lo siguiente es encontrar la clase. La clase es la variable k. Recuerden que la clase se puede encontrar de muchas maneras. Una es a conveniencia, 2 es con la raíz cuadrada de n y 3 con la fórmula, aquella que tiene que ver con los logaritmos, pero dijimos que esa no la íbamos a tocar. Así que vamos a trabajar con una de las más sencillas, que es raíz de n. N son todos los datos de la muestra, es decir, estos que están acá, los datos de la tabla, el número total de los datos. Entonces, sacando el valor, raíz cuadrada de 30 es aproximadamente 5.47. Redondeamos para que no me queden decimales a 5. Luego calculamos la amplitud. La amplitud es una relación entre el rango y la clase. Entonces, nuestro rango era de 39 y nuestra clase de 5. Dividiendo eso me da 7.8. Para no trabajar con decimales podemos redondear. Redondeamos a 8. Con los siguientes datos ya ordenados de menor a mayor, vamos a construir una tabla de frecuencias absolutas. En este caso vamos a hacer los siguientes pasos. Primero encontramos las clases, ¿no? Ya sabemos que son 5 clases. El extremo superior de cada clase se va a obtener sumando el extremo inferior. La amplitud de la clase disminuye en 1. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Cuando nosotros hablamos de intervalos, hablamos de un número mayor, perdón, de un número que está a la izquierda y uno que está a la derecha. O sea, un número mínimo y un número máximo, a lo que le llamamos extremo inferior y extremo superior. Entonces, el extremo inferior para la primera fila de la primera columna de los intervalos siempre es el número menor. En este caso, el número menor es 50. Entonces tenemos 50 más
la amplitud que dijimos que era 8, menos 1 de la regla. Entonces eso me da 57. Tengo el inferior y ahora tengo el superior. Ahora me quedaría el intervalo 50 del primer dato, guión, ese no es un menos, estamos claros, este no es un menos, es un guión, a como también podía haber sido una coma. Entonces, de 50 a 57. Esa es la primera clase. La segunda clase o el segundo intervalo tiene como extremo inferior 58, pero a ver, ¿de dónde sale el 58? Si el primer intervalo es de 50 a 57, entonces el número que sigue es 58. Ese pasaría a ser parte del siguiente intervalo, 58. Entonces, hacemos la suma, 58 más 7 igual a 65. Y entonces me queda la clase de 58 a 65. Ahora, el número que le sigue a 65 es 66, ¿no? Entonces, 66 más 7 sería 73. Y tenemos el intervalo de 66 a 73. Aquí, un extremo inferior y un extremo superior. Luego, después del 73 sería el 74. 74 más 7 y tenemos 81. El intervalo de clase entonces está entre 74 y 81. Y por último, el quinto intervalo va desde 82 a 89. Observemos que los extremos de la clase no necesariamente están incluidos en el conjunto de datos. Por ejemplo, el 58 no está, ni el 65 creo que está, entonces no es necesario, pero sí hay un número entre estos dos. Ahora, entre el 50 y el 57, en la tabla ordenada, si ustedes revisan la tabla ordenada, tiene que estar el 50, el 51 y así sucesivamente hasta el 55 en la tabla ordenada. Es decir, hay 9 datos. En el intervalo de 58 a 65 hay 1. En el intervalo de 66 a 73 hay 7. En el intervalo de 74 a 81 hay 10. De manera que los datos de la clase, que en la clase 5 deben contener, en la clase 5 debe contener toditos los datos ya. La clase 5 debe contener hasta el último dato, para entonces poder armar esta tabla. La primera clase, que era de 50 a 57, con 9. Esta F de aquí significa frecuencia absoluta. De 58 a 65 hay 1, de 66 a 73 hay 7, de 74 a 81 hay 10, de 82 a 89 hay 3, y en total, si nosotros sumamos todo esto, es 30. Ahora, si ustedes notan, hay una variación con relación al ejercicio de la clase, y es porque no están los mismos datos, están otros datos. Entonces, hay una variación. Aquí me parece que era 0 en el ejercicio que escribimos en la sección. O sea, ahí cambiamos algunos datos para que no fuera tampoco el mismito ejercicio. Luego viene el histograma de frecuencias absolutas. ¿Qué es el histograma? El histograma es un diagrama o una figura que nos ayuda a entender un problema. En este caso, el histograma tiene en la parte de abajo los intervalos de la clase. Es decir, de 50 a 57, de 85 a 65, de 66 a 73, y aquí está mal, es 58. De 74 a 81 y de 82 a 89. Esos son intervalos de clase. Esto que ven aquí son colores que le di a la barra, pues para que se mirara con un color distinto. En la parte superior está la frecuencia, es decir, la cantidad de datos que se obtienen por cada intervalo. Se puede hacer en este caso de 5 en 5, pero como lo miramos en la sección, también se puede hacer de 3 en 3, de 2 en 2, de 5 en 5. Eso es opcional. Vamos a iniciar entonces con el primer intervalo. El primer intervalo decía que tenía 9 frecuencias, es decir, había 9 datos entre 50 y 57. Así que agarro, entonces hago una barra que llega cerca del 10. Si estuviera aquí el 9 fuera ideal, pues, pero bueno, lo dejamos hasta ahí. El segundo intervalo dice que tiene un valor de 1, es decir, hay un solo dato, entonces lo dejamos hasta la altura de 1. El tercer dato es 7, entonces lo subimos hasta 7. El siguiente es de 10 y el siguiente es de 3. Entonces pueden notar de que esto que ven aquí es un histograma de frecuencia, es decir, son diagramas de barra
proporcionales a las frecuencias absolutas. Entre más frecuencia tenga un intervalo, más alta va a ser la barra. ¿Cómo se interpreta el histograma de frecuencia absoluta? Primero, podemos decir de que hay 9 estudiantes que obtuvieron calificaciones entre 50 y 57 puntos. Nada más hubo un estudiante que obtuvo una calificación entre 58 y 65. 7 estudiantes obtuvieron una calificación entre 66 y 73. 10 estudiantes obtuvieron una calificación entre 74 y 81. Y 3 estudiantes nada más obtuvieron calificaciones entre 82 y 89. Eso es parte del análisis que se puede hacer. Sin embargo, se pueden analizar muchos factores aparte pues, de estos datos numéricos. Construcción de un polígono de frecuencia. ¿Qué es un polígono de frecuencia? Bueno, un polígono de frecuencia es un gráfico que utiliza líneas que se unen entre ellas para formar una figura. ¿Qué es lo que se utiliza realmente para un polígono de frecuencia? Se utiliza la marca de clase. Y la marca de clase es la semisuma de los extremos de cada intervalo. En el caso del primer intervalo, el extremo inferior es 50 y el extremo superior es 57. Si nosotros sumamos 50 más 57 son 107, dividido entre 2, 53.5. De manera que si hacemos lo mismo para todos los intervalos, de 58 a 65, dividido entre 2, 61,5, 66,73, sumado y dividido entre 2 y así sucesivamente. El polígono se hace entonces así. Tomamos la marca de clase, que en este caso en el primer intervalo era de 53.5, perdón, y subimos en su punto medio hasta la parte superior. Luego, en la columna 2, igual que en el anterior, tomamos la marca de clase y lo subimos hasta la parte superior de la columna. En la columna 3, la marca de clase es 69.5 y lo subimos hasta la parte superior de esa columna. Y así con otros dos. ¿Qué hacemos después? Borramos todas estas barras para que me quede solamente la línea roja. De hecho, aquí nos lo dice para que ustedes miraran que también se puede utilizar con el polígono. Se puede utilizar el polígono, perdón, con el histograma. Pero lo ideal es dejar uno de los dos. Ahora, para trabajar un poco hay que resolver en equipo. En un centro comercial se consultó la edad de todas las personas que entraban entre las 12 y las 12:30. Y los resultados fueron los siguientes. Ahí hay unas edades. Hay que contarlas. Voy a apartar esto. Hay que apartarlas, hay que ordenarlas, calcular el rango, calcular la clase, la amplitud y después hacer el proceso de la tabla. Además de que vamos a realizar la tabla, también vamos a graficar los datos y explique qué edades visitan el centro comercial entre las 12 y 12:30. ¿Qué edades visitan mayormente, verdad? Creo que debemos aclarar el punto. ¿Qué edades visitan mayormente en esa edad al centro comercial? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento y a la vez vamos a practicar el ejercicio anterior con otros datos y con otro planteamiento. Bueno, espero que les haya gustado el video y recuerden de que esto vamos a seguirlo trabajando en la sección y vamos a tener una prueba ya en estos días sobre este tema. Gracias.